Día 2 de noviembre, la conmemoración de los fieles difuntos, las almas del purgatorio. Cuando uno encuentra un tesoro, dice el Evangelio, va, vende todo lo que tiene y quiere comprar ese campo donde se encuentra ese lugar y mostrárselo a sus amigos, porque es así, es el tesoro que uno quiere compartir. Bien, una de estas cosas que uno pudo haber averiguado a lo largo de su vida y experimentado es que cuando uno encuentra el tesoro de la conversión, el tesoro de la oración, de la vida de los sacramentos, de la vida de la gracia, quiere comunicarlo. Y hoy quiero comunicar algo que hace muchísimos años, unos 20 años prácticamente, descubrí, que es la devoción por las benditas almas del purgatorio. En el Catecismo de la Iglesia Católica, el actual Catecismo, en el número 1030, se dice que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Se llama entonces purgatorio a esta purificación, este purgar las penas merecidas por nuestros pecados, de aquellas almas que mueren en gracia, pero no tienen, como dice el Evangelio, la vestidura de bodas, el vestido de bodas, para poder ingresar purificados al cielo. Digamos que es prácticamente la gran mayoría de los mortales que, si algún día Dios quiere, vamos al cielo, pasaremos seguramente por el purgatorio. ¿Y por qué digo que uno descubrió este gran secreto, esta hermosa devoción? Porque, digámoslo del principio, cuando uno con sus oraciones, con sus sacrificios, ofreciendo algún ayuno, alguna penitencia, más aún el sacrificio más grande que puede ofrecerse, que es la Santa Misa por nuestros fieles difuntos, cuando uno ofrece estas oraciones por devoción, es un precepto, es una obra de misericordia espiritual el rezar por nuestros difuntos. Si esas almas que llegaron al purgatorio y no fueron del todo purificadas se ven beneficiadas por nuestras oraciones o sacrificios, y algún día se le acorta ese tiempo en méritos a eso que uno pudo haber hecho acá en vida, es el gran negocio que uno puede hacer, porque el día de mañana esa alma, se llega al cielo, seguramente se van a acordar de nosotros, pobres infelices, que algo hicimos, y desde allí arriba, desde el cielo, nos van a ayudar a nosotros. De ahí que uno pueda rezar, y debe hacerlo, por sus parientes, por sus amigos, incluso también por los próceres, las benditas almas del purgatorio. Bien, y este tesoro, que uno puede verlo en la teología católica, lo puede ver en el catecismo, lo puede ver a su vez en la tradición de la Iglesia, se encuentra ya prefigurado en el Antiguo Testamento, en los Macabeos, se encuentra en la Sagrada Escritura, en la parábola del pobre Lázaro y del rico de Pulón, se encuentra también en los padres de la Iglesia. Bien, en fin, esto que eran las prisiones, es algo que siempre ha sido creído por la Iglesia. Pero hay un lugar escondido, quizás para muchos, que yo pude descubrir hace muchos años, decía, que se encuentra en Roma, muy cerquita de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, que es conocido como el Museo de las Almas del Purgatorio. Sucede que el 15 de noviembre del año 1897, en la iglesia del Sacro Cuore di Gesù, la única iglesia neogótica católica que se encuentra en la Ciudad Eterna, había un párroco de la Congregación de los Padres del Sagrado Corazón de Jesús, el padre Víctor Jouet. Y el padre Víctor Jouet tuvo un pequeño problema, no se sabe bien cómo fue, pero un pequeño incendio en una capillita que se encontraba allí en esa parroquia. Las crónicas dicen que estaba rezando y unas velas se encendieron en el marco de la imagen de la Virgen Santísima. ¿Qué fue lo que vio el padre Jouet? Algunos dicen que el incendio incluso fue bastante más grande, pero ¿qué fue lo que llegó a ver? Llegó a ver entre el humo y todo una imagen de una figura, una silueta humana, y él entendió que era un alma del purgatorio que estaba pidiendo entonces para que la liberasen de esas prisiones, para que pudiese llegar previamente y antes de tiempo al cielo. El padre Jouet entendió que esta aparición era una aparición del más allá, un alma en pena, un alma del purgatorio que estaba pidiendo que se rezase por él. Y entonces pidió permiso a sus superiores para poder recorrer gran parte de Europa, principalmente se va a basar en su Francia natal, para ir recorriendo testimonios de apariciones de almas del purgatorio a personas de confianza que pudiesen testimoniar que las apariciones eran reales. Y así poco a poco fue creando un pequeño museo
de testimonios de las almas del purgatorio. Al cabo de algunos años había conseguido más de 280 entre fotografías, camisas, libros, que mostraban el signo visible de la aparición de algún alma del purgatorio. Esto es muy común, de hecho, en la vida del Padre Pío. El Padre Pío se la pasaba hablando con las almas del purgatorio. Que conozca algo de la vida del Padre Pío va a saber de lo que estoy hablando. Así entonces pidió permiso y terminó construyendo un pequeño museíto, una pequeña sala, que fue inaugurada en el año 1917 en la iglesia que hoy se conoce como el Sacro Cuore del Sufragio. Fundó la Asociación del Sagrado Corazón de Jesús en sufragio por las almas del purgatorio. San Pío X, el gran Papa Sarto, terminó aprobando esta pequeña asociación canónica de amigos de las almas del purgatorio. De los muchos testimonios que el padre Jouet consiguió, solamente 19 fueron muy confiables, y fueron estos los más seguros que el Papa San Pío X decidió que quedasen de modo permanente en el pequeño museo anexo a la iglesia del Sacro Cuore di Gesù hasta el día de hoy. Las reliquias de las apariciones de las almas del purgatorio, que hasta el día de hoy se conservan en ese pequeño museo, datan de entre 1637 y 1919. En un opúsculo dictado por los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, esta congregación religiosa que se encuentra allí, en Roma, se puede leer lo siguiente: la Iglesia condena el espiritismo considerado una creencia susceptible de evocar con prácticas mediúmnicas el espíritu de los difuntos, en cuanto a mediums, ¿no? Pero el museo recoge solamente huellas causadas por almas que volvieron espontáneamente para pedir sufragios de plegarias o buenas obras. Esto para evitar aquella práctica que en algunos lugares existe de estar intentando como evocar a los muertos. No, por permisión divina, Dios puede permitir, como fue el famosísimo caso de Luis Comolio, este gran amigo de San Juan Bosco, esto lo narra el mismo Don Bosco, que se aparece después de sufrir un tiempo en el purgatorio, diciéndole y avisándole a San Juan Bosco, en el seminario, estaban los dos todavía en el seminario, que se iba al cielo. Entonces, las almas del purgatorio pueden aparecerse por pura permisión divina. ¿Para qué? Para nosotros, para que los que todavía estamos aquí abajo, que a veces somos un tanto incrédulos, nos acordemos que existen y que muchas sufren y sufren mucho, principalmente el no haber llegado todavía a Dios nuestro Señor. Y también secundariamente, algún tipo de pena análoga, parecida, a la que puedan sufrir las almas en el infierno. Con un fin puramente catequético, voy a leer los textos que se encuentran en el Museo de las Almas del Purgatorio, todavía al día de hoy en pie, allí en la iglesia del Sacro Cuore del Sufragio. El documento más antiguo son las marcas dejadas por la hermana Chiara Schoellers, fallecida durante la peste el 13 de octubre de 1637. La religiosa dejó sus huellas candentes sobre el pequeño delantal y una correa de granja de la hermana Margarita Herendorf o Redendorf, religiosa del monasterio benedictino de Wittenberg, Westfalia. Muchos de estos casos son incluso de religiosos o religiosas. 33 años después, en 1670, el primer párroco de Halle, el padre Cristóbal Balbach, muerto 63 años antes, dejó la huella de un dedo de fuego, la cual perforó un libro de oraciones con pasta de madera cubierta con piel de jabalí hasta la página 81. De esta manera suplicaba se hicieran oraciones a su nombre para salir del purgatorio. Hacia 1731, la madre Chiara Isabella Fornari era la abadesa de las clarisas del monasterio de San Francisco en Todi. El 1 de noviembre de ese año se le apareció el olivetano padre Panzini, abad de la ciudad italiana de Mantua, y su confesor a su vez. Venía del purgatorio para pedirle que mandase a rezar misas por su alma. La madre Chiara se encontraba trabajando en su telar cuando hizo su aparición este sacerdote. El sacerdote comenzó a dibujar con la punta del dedo índice incandescente una cruz en el telar de madera. Mientras dibujaba, colocó la mano izquierda sobre el telar y la impresión de la mano también quedó grabada sobre el leño. Puso después la mano izquierda sobre una hoja de papel, chamuscándola, y dejó impresos los contornos de su mano. Aterrorizada la monja, quiso huir, pero el alma del sacerdote la agarró con la mano derecha. El calor de la mano perforó la manga del hábito y la camisa de la religiosa, llegando hasta la piel. En la túnica se pueden ver las marcas de la quemadura.
mientras que en la camisa se ven marcas chamuscadas y algo que se dice que es sangre. Otro caso. Joseph Lelot era un joven disoluto que vivía en la ciudad de Bodekboot, Bélgica, en el siglo XVIII. 27 años después de la muerte de su madre, el 21 de junio de 1789, la mujer regresó en espíritu para ponerlo sobre aviso de los terribles castigos que podría tener en el purgatorio si continuaba con ese estilo de vida. La madre lo tomó por el brazo, le pidió que pusiera fin a esa vida disoluta y dejó la camisa de su hijo con la marca carbonizada de los dedos. El joven Joseph, asustado, obviamente se enmendó, corrigió su vida y se dice que murió en olor de santidad el 1 de abril del año 1825. Otro testimonio, la mano que presentó Marguerite de Merlet. Cierta noche de 1814, la señora Marguerite de Merlet de Erlingen, Metz, Francia, se encontraba rezando en su habitación. De pronto se le aparece una mujer gimiendo de dolor, vestida muy religiosamente, como si fuera una especie de peregrina. Y entonces, mirándola, le dijo: «Soy tu suegra muerta de parto hace 30 años. Haz una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Marienthal por mí y pide que se ofrezcan 2 misas por mi alma». 2 misas. Asustada, Marguerite le contó la aparición a su esposo, el hijo de esta mujer, describiendo a la mujer, y ambos acordaron cumplir con lo solicitado. Cumplido su deseo, el espíritu de la suegra reapareció para agradecer y despedirse. Pero antes de ascender al paraíso, dejó un pequeño recuerdo, una huella de fuego en el libro de oraciones de Marguerite. Luego se transfiguró, inundándose de felicidad y de luz, y desapareció rumbo al cielo. Era la noche del 21 de diciembre de 1838. Joseph Schitz estaba en su casa de Strable, antiguo ducado de Lorena, en Francia. Leía un libro de oraciones. De improviso se estampó en una de las páginas la huella de una mano. El corazón de Schitz dio un brinco de temor, tanto más porque le pareció sentir una presencia insólita, una ráfaga de viento frío. Después creyó escuchar una voz y reconoció la voz de su propio hermano Jorge, hacía poco tiempo fallecido, que le decía que a pesar de la vida licenciosa que había llevado, había conseguido salvarse. Bien, tenía culpa, cierto, tenía que pagar sus propias penas, ¿no? Pero había muerto en gracia de Dios y por lo tanto, como había muerto en gracia de Dios, podía ir al cielo después de un tiempo de purificación en el purgatorio. Le suplicaba que hiciera rezar unas misas por su alma para abreviar su estancia allí. Schitz se sobresaltó y creyó que había estado dormido, que había sido todo un sueño, pero la cosa no era así. Lo probaban las marcas ennegrecidas de los 5 dedos de la mano derecha que habían perforado 9 hojas, claramente visibles en el devocionario en lengua alemana que tenía. La que sí tuvo sueños y apariciones fue una muchacha siciliana a la que se le apareció su propia hermana muerta. Le solicitaba que rezara por ella, pues sufría mucho en el purgatorio. Al despertar descubrió la huella quemada en su camisón. El libro de oraciones de María Saganti de Poggioberni de Rimini también muestra la huella de 3 dedos flamígeros. El suceso ocurrió el 5 de marzo de 1871. Las huellas las dejó el espíritu de Palmira Rastelli, hermana del párroco de San Andrés de Padova, Santa Rastelli. Fallecida 2 meses y medio antes, el 18 de diciembre, habría venido a pedir una misa y oraciones. También la colección del pequeño museo de las apariciones de las almas del purgatorio, incluye el gorro de dormir de Jean Le Sénéchal de Doucet. La señora Sénéchal murió en 1873 y había hecho prometer a su marido que mandaría rezar 3 misas en sufragio por ella. El marido no pidió las misas. 2 años más tarde, se le apareció el marido para preguntar por qué no había cumplido su último deseo. Jean, su esposo, intentó tranquilizarla, alegando que no pidió las misas por falta de dinero. La hija tenía, pero ¿cómo pedirle? Su hija no creía en esa aparición. Para que la hija creyese y pagara el costo de las misas, tocó el gorro de dormir del marido, dejando marcada toda la mano. Jean llevó el gorro con su hija y obtuvo el dinero para las misas.
En esa misma noche, el alma de Luis Le Sénéchal, en figura ardiente, fue vista elevarse al cielo por algunos. La hermana María Margarita de San Luis Gonzaga murió el 5 de junio de 1894, víctima de tuberculosis, cerca de la ciudad de Perugia, Italia. La Madre Superiora, Sor Margarita del Sagrado Corazón de Jesús, había sido muy severa con Sor María. Esa misma noche, Sor María se le apareció a Sor Margarita. La religiosa estaba acostada. De pronto, su celda se llenó de sombras indistintas y una de estas se fue concretando lentamente hasta hacerse reconocible. Era la hermana María. La aparición, vestida con el hábito de las clarisas, explicó a la Madre Superiora que había cometido un pecado grave. Había deseado ardientemente la muerte con el objeto de sustraerse a los dolores que le causaba la enfermedad que sufría y a consecuencia de la cual finalmente murió. Por esto le habían correspondido 20 años de purgatorio, por no abandonarse en la enfermedad. La hermana Margarita, aunque lógicamente se sentía aterrorizada, creía ser víctima de una alucinación, y para convencerla, la aparición quiso dejar constancia de su aparición, un signo tangible de su presencia, tocando la almohada con el dedo índice, dejando quemada la funda. La Madre Superiora entonces solicitó misas y 10 días más tarde volvió a ver a Sor María, felicísima, pues se disponía a pasar a la gloria. Hay casos incluso hasta prácticamente divertidos. El caso de un sacerdote del monasterio italiano de San Leonardo de Montefalco, quien tras su muerte dejaba todos los días un billete de 10 liras, la antigua moneda italiana, en la puerta del convento para que se hicieran misas por él. Así hasta 300 liras del 18 de agosto al 9 de noviembre de 1919, según explica el folleto del museo. Se encuentra incluso una copia de uno de esos billetes. En fin, las apariciones de las almas del purgatorio. El purgatorio es el lugar, ese estado de vida en el cual aquellas almas que mueren en gracia de Dios, pero que no han terminado de pagar en su propia vida las penas merecidas por sus pecados, deben entonces padecer. Es por esto que el día 2 de noviembre de cada año nosotros recordamos la conmemoración de los fieles difuntos y hacemos misas y pedimos misas y encargamos, por ejemplo, las misas gregorianas, las 30 misas seguidas por el eterno descanso de un fiel difunto. ¿Para qué? Para liberar, para aliviar a las benditas almas del purgatorio. El gran negocio de las benditas ánimas. Pidamos a Dios este 2 de noviembre por ellas, pidiendo también a su vez la intercesión de estas almas para cuando un día lleguen al cielo por nosotros. Dios los bendiga mucho y que no te la cuenten. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.